Mi nombre es Sofía Ramos y a mis 30 años había pasado casi una década escalando en el mundo de la consultoría financiera de alto nivel. Mi oficina estaba en el piso 35 de una torre de cristal en el distrito de negocios de Ciudad de México. Desde allí veía la ciudad como un juego de luces y ambiciones. Me consideraba estable en lo profesional, pero profundamente cansada de la cultura corporativa, donde la lealtad se cotizaba a la baja. Mi jefe, el director ejecutivo Javier Montes, era la encarnación del éxito cinética, carismático en público, depredador en privado. Durante el último año, había liderado un proyecto crucial que, según nuestro contrato original, me aseguraba un bono masivo y una promoción a vicepresidenta. Ya había trabajado noches enteras, viendo el reflejo de las luces de la ciudad en los cristales de la oficina, alimentando una ambición pura y profesional. Sin embargo, en ese mundo de trajes a medida y promesas de cristal, la palabra valía menos que un documento sin firmar. La traición corporativa no huele a infidelidad, huele a café frío y a papel de impresora recién cortado. Es un escalofrío en la espalda que te avisa que alguien, a quien creías aliada, acaba de vender tu esfuerzo por una posición. Yo me preparaba para mi triunfo, sin saber que la mesa de juntas ya estaba preparando mi humillación. Y así comenzó todo. El contrato original estaba impreso en papel satinado, el tipo de detalle que usaba la consultora para vestir sus promesas de grandeza. Recuerdo la euforia de aquel día. Era diciembre y las luces de Navidad de la ciudad se reflejaban en la mesa de laca negra de la sala de juntas. Javier Montes, mi jefe y director ejecutivo, estaba radiante. Él no vendía servicios. Vendía sueños de ascenso. Sofía, me dijo con esa voz de barítono que sonaba convincente incluso cuando mentía. Tu trabajo en el proyecto Atlas ha sido excepcional. Estos números son el futuro de la empresa. Por eso, el comité ha aprobado tu promoción a vicepresidenta de estrategia, con un bono por desempeño del 150% de tu salario anual. Firma esto y el ascenso es tuyo a partir del primer trimestre. Sentí un hormigueo de puro triunfo. 10 años de esfuerzo, de noches sin dormir, de sacrificar fines de semana, se condensaban en aquel documento. Revisé rápidamente las cláusulas clave, el nuevo título, el incremento salarial de casi el doble y la cláusula del bono. Todo estaba allí claro y legible. La firma de Javier estaba estampada con tinta negra y fuerte. Yo firmé con mi pluma favorita, sintiendo el peso de mi nombre en el papel como una coronación. Javier tomó las 2 copias. Excelente. Sofía, te quedas con esta copia y la de recursos humanos se protocolizará mañana mismo. Celebra. Te lo has ganado. Me estrechó la mano con una firmeza que creí sincera. La copia que me entregó era la mía. La guardé en mi maletín de cuero, sintiéndome invencible. El olor a papel nuevo, a éxito recién impreso, me acompañó todo el camino a casa. Esos meses siguientes fueron los más productivos. Trabajaba no solo por el dinero, sino por la confirmación de que mi ambición era válida y recompensada. Pero en el mundo corporativo, la euforia es a menudo el preludio del desastre. Cuando llegó marzo y el primer trimestre se cerró, me preparé para el cambio de puesto y la recepción del bono. El ascenso implicaba un cambio de oficina al piso de dirección, con vistas al sur y una silla de cuero de diseño que yo ya había imaginado. Me presenté en recursos humanos. En el piso 20, un lugar siempre impersonal, con olor a desinfectante y silencio incómodo. Busqué a Laura, la gerente de RH, una mujer de unos 50 años. Siempre formal. Laura, solo vengo a confirmar los detalles de mi transición al puesto de vicepresidenta. El contrato es el que firmé con Javier en diciembre. Laura evitó mi mirada. Sus manos se movían nerviosamente sobre su teclado, un tic que nunca le había visto antes. Sofía, hay algunos ajustes, murmuró, sin atreverse a mirarme a la cara. ¿De ajustes? El contrato se firmó y se protocolizó. Es un acuerdo legal, dije, sintiendo el primer pinchazo de desconfianza. Laura se levantó y cerró la puerta de su cubículo de cristal, un gesto inusualmente dramático para ella. Bajó la voz a un susurro. No, Sofía. El contrato que firmaste con la cláusula del 150% no fue el que se protocolizó. Hubo una revisión interna posterior. Yo misma fui instruida para procesar una versión diferente. Mi garganta se secó. Laura, ¿me estás diciendo que el contrato que firmé fue alterado después de mi firma?
Ella me mostró una pantalla, girándola ligeramente para que yo pudiera ver sin que nadie más lo notara. Era una versión digital de mi contrato, con fecha de 3 días después de mi firma original. En la sección de compensación variable, el porcentaje ya no era 150%, era un simple 40%, y en la parte de puesto, se leía, gerente senior de proyectos, no vicepresidenta de estrategia, pero el golpe de gracia fue la parte inferior. La línea de la firma de Javier Montes era idéntica, pero mi firma estaba allí clara, aunque con un trazo ligeramente menos firme que el mío. Una firma que yo no había puesto en ese documento. Laura regresó la pantalla a su posición, su rostro suplicante. Sofía, yo no tuve elección. Javier me dio el documento y la firma, y me dijo que tú lo habías refirmado en su despacho. Simplemente lo procesé. El aire acondicionado de la oficina de RH se sintió helado. El triunfo que había sentido en diciembre se había convertido en una traición corporativa. Mi jefe no solo había intentado reducir mi compensación y mi ascenso, había falsificado mi nombre para hacerlo. Esto no era un ajuste, era un fraude. Tenía que saber cómo demonios había conseguido mi firma. ¿Y qué hacer con la copia original que tenía en mi poder? El cubículo de Laura en Recursos Humanos se había convertido en la escena de un crimen silencioso. La revelación de la firma falsificada me paralizó por un segundo, no por el pánico, sino por la fría claridad del engaño. Mi cerebro, entrenado en números y estrategias, se puso en modo analítico. No era un error administrativo, era una maniobra deliberada de fraude que Entrecture. Laura, ¿quién le proporcionó este documento? ¿Javier en persona? Pregunté, mi voz forzadamente tranquila. Necesitaba que ella se incriminara a sí misma para protegerme, o al menos, incriminara a Javier. Laura estaba al borde de las lágrimas. Él lo trajo con las firmas ya puestas. Dijo que era la versión final y que el bono del 150% era inviable para él. Presupuesto del Q1. Me aseguró que tú estabas de acuerdo y que habías firmado el cambio en su despacho. Limpió una lágrima furtiva. Yo sé que no es ético, Sofía, pero si no procesaba el documento, perdería mi trabajo. Tú sabes cómo es Javier. Sí, yo sabía cómo era Javier. Un hombre que usaba el miedo y el carisma como palancas de control. Pero yo había guardado mi copia original, la del 150%. Mi error fue no haber enviado una copia escaneada inmediatamente al departamento legal en el momento de la firma. Necesito una copia de este documento alterado. Laura, le exigí. No puedo, Sofía. Javier me advirtió que no se filtrara nada. Si te la doy, él lo sabrá inmediatamente por el registro del sistema y me culpará. El silencio de Laura era un muro de miedo corporativo. Me di cuenta de que ella no era mi enemiga, sino otra víctima colateral del poder de Javier. En ese momento, entendí que si quería justicia, no podía confiar en los canales formales de la empresa, que estaban diseñados para proteger a la jerarquía, no a los empleados. Salí de Recursos Humanos con el corazón latiéndome en las sienes, sintiendo el aire pesado del piso, ahora contaminado por la mentira. Me dirigí a mi escritorio, mi mente corriendo a 1000 por hora. Tenía que conseguir la prueba sin involucrar a Laura. Recordé que, a pesar de que el sistema de RH tenía registros de actividad, el servidor central de archivos de la empresa a veces guardaba versiones temporales o copias de seguridad automáticas de los documentos que se editaban. Esa noche me quedé hasta tarde. Las luces de la oficina eran frías y el silencio de la torre era solo roto por el zumbido de los servidores. Encendí mi ordenador. Tenía acceso a la red compartida, pero no a los archivos confidenciales del CEO. Sin embargo, como gerente senior de proyectos, tenía credenciales para acceder a la carpeta de archivos finalizados del proyecto Atlas. Busqué en la carpeta. Encontré el contrato que yo había firmado, pero la fecha de modificación era el día después de mi firma y el nombre del editor no era el mío. Era el nombre de Javier Montes. El archivo había sido renombrado a Contrato Sofía R. Final V2. Abrí el archivo. Era la versión del 40% con la firma falsificada. Pero el sistema de gestión de documentos tenía una característica que Javier, en su arrogancia, no había anticipado: la función de restauración. Las versiones previas se almacenaban. Retrocedí un día en el historial del archivo, y allí estaba, reluciente y verdadero, Contrato Sofía R. Final V1.
con la fecha de mi firma original. Descargué ambas versiones, la mía V1 y la falsificada de Javier V2. Las imprimí en la impresora al hacer más lejana mi escritorio, sintiendo el crujir del papel en el silencio de la medianoche. Comparé las firmas en papel físico. Mi firma, la genuina, tenía un trazo particular al final de la S que la falsificación de Javier no había podido replicar. Era una imitación casi perfecta, pero le faltaba la personalidad. Ahora tenía la evidencia, mi copia original, con mi firma real y la cláusula del 150%, y la copia alterada, con mi firma falsificada y la cláusula del 40%. El fraude era innegable. La pregunta no era si confrontarlo, sino cómo. Confrontar a Javier en solitario en su oficina sería inútil. Él simplemente negaría haber visto la V1 y me despediría por filtrar documentos confidenciales. Tenía que ir por un camino que no le permitiera usar su poder para barrer la verdad bajo la alfombra. Necesitaba un tercero imparcial, alguien que no respondiera a su jerarquía. Pensé en el Comité de Ética Global de la corporación. Pero antes, necesitaba un testigo de su modus operandi. Llamaría a Daniel, mi mentor, un hombre que se había retirado de la empresa hacía poco por diferencias con la nueva dirección. Él conocería las grietas del sistema y la historia oscura de Javier. La posesión de las dos copias, la original con la promesa del 150% y la fraudulenta con el 40%, me dio una claridad fría. El aire de mi pequeño apartamento, con vistas a un gris amanecer corporativo, olía a papel y a traición. Había pasado la noche comparando cada línea de ambos contratos. La falsificación de mi firma en la versión 2 era tan buena que, ante un juez apurado, podría pasar. Pero para mí era una burla mi década de lealtad. La forma en que se había ejecutado el fraude era una obra maestra de arrogancia. Javier había asumido que yo no conservaría mi copia original o que, de hacerlo, el miedo a su poder me impediría alzar la voz. Pero la rabia es un combustible potente. Si Javier creía que la firma falsificada me acobardaría, se equivocaba. Me impulsó, decidí que el primer paso debía ser la confrontación. Pero no una confrontación de súplica, sino una de fuerza calculada. Sabía que ir a su oficina sola era como entrar a la jaula de un león, pero necesitaba ver su reacción, grabar su negación en mi memoria y, si era posible, en algo más tangible. A las 10 de la mañana subí al piso ejecutivo. El ascensor se sentía como una caja de cristal ascendiendo a una zona de guerra. El piso de Javier era lujo puro, alfombras gruesas, arte moderno y una recepcionista con sonrisa de hielo, Clara, que siempre me había mirado con una mezcla de admiración y envidia. Buenos días, Clara. ¿Está Javier? Necesito verlo urgentemente. Es sobre la liquidación del proyecto Atlas, dije, manteniendo mi voz firme. Clara, que solía ser un muro, se mostró extrañamente cooperativa. Pasa, Sofía. No tiene cita, pero está solo y de muy buen humor. Acaba de recibir la aprobación de su nuevo plan de incentivos. Ese buen humor me revolvió el estómago. Era el buen humor del cazador que había asegurado su presa. Crucé la alfombra hasta su gran oficina. Las vistas eran espectaculares, un tapiz de la ciudad bajo el cristal que contrastaba con la miseria moral que había dentro. Javier estaba de pie junto a la ventana, con su traje perfectamente cortado, bebiendo café. Sofía. Pasa, pasa. Justo pensaba en ti. Quiero felicitarte de nuevo por Atlas. Nos pusiste en el mapa. La hipocresía me dio náuseas. No le respondí con formalidades. Cerré la puerta de un golpe que resonó en el silencio. Javier, no he venido por felicitaciones, dije, caminando hacia su escritorio y deslizando los dos contratos uno al lado del otro. El papel satinado reflejaba la luz con crueldad. He venido por esto. Él tardó un segundo en procesar la imagen de los dos documentos. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de irritación gélida, como si yo hubiera arruinado su café matutino. ¿Qué es esto, Sofía? Un problema administrativo, asumo. Esto es el contrato V1, el que firmamos con el bono del 150% y la vicepresidencia. Y el contrato V2, es el que usted mandó protocolizar en RH, el del 40% y la gerencia senior. Señalé con el dedo, sin tocar el papel. Como puede ver, mi firma en el V2 es una falsificación. Yo nunca firmé este cambio. Javier me miró a los ojos con una calma aterradora.
una calma que demostraba un absoluto desprecio por las reglas. Se inclinó sobre los papeles, tomó la versión 2 con 2 dedos, la miró y se rió, una risa seca y condescendiente. Sofía, está siendo dramática. Esos documentos son el resultado de la negociación continua y el ajuste de expectativas de fin de año. El 150% era, francamente, un borrador emocional, un incentivo para que terminaras el proyecto a tiempo. La cifra real, la variable, es el 40%. Y te diré algo, se acercó, su aliento oliendo a café fuerte. Es una firma electrónica. Esos detalles no importan. Lo que importa es lo que la empresa puede pagar, no lo que tú crees que mereces. Lo que importa es la legalidad de una firma, Javier. Y usted cometió fraude, lo desafié, sosteniendo mi rabia con cada fibra de mi ser. Fraude, repitió, la palabra sonando ridícula en su boca. Sofía, eres una empleada valiosa, pero eres reemplazable. Yo soy el CEO. Y esta, querida, es mi empresa. La única firma que tiene peso aquí es la mía. Olvídate de la V1 y acepta la V2. O la alternativa es que consideremos tu despido por insubordinación y filtración de documentos. El aire se volvió eléctrico. Él me había humillado, me había llamado dramática y me había amenazado en un solo párrafo. Su arrogancia era mi debilidad y mi fuerza. Él se creía invencible. Salí de esa oficina sintiendo el escozor de la humillación, pero con una certeza blindada. Mi venganza no sería emocional. Sería estratégica y vendría de fuera de su burbuja de cristal. Tenía el borrador emocional, la firma que no era mía y la amenaza de despido. Era hora de llamar a mi mentor, Daniel. La confrontación con Javier no terminó en su oficina, sino que se grabó en mi memoria con una claridad hiriente. Las luces frías y potentes de su despacho, diseñadas para exhibir éxito, habían iluminado mi humillación. Su risa condescendiente al llamar a mi contrato original un borrador emocional se convirtió en el eslogan de mi lucha. Él había medido mi valor en el 40%, no en el 150% que yo había ganado. Salí de ese piso ejecutivo, sintiéndome expuesta y temblando, no por miedo, sino por la adrenalina de la ira estratégica. Sabía que, si me quedaba en la empresa, él buscaría la manera de despedirme antes de que yo pudiera actuar. El tiempo era mi enemigo, me dirigí a mi coche y conduje sin rumbo por la ciudad, sintiendo el aire denso y la frustración. Las palabras de Javier resonaban. La única firma que tiene peso aquí es la mía. Su frase encapsulaba la toxicidad de nuestra cultura corporativa. La jerarquía podía pisotear la ley. Mi primera acción fue contactar a Daniel. Él fue mi mentor durante mis primeros años en la consultora y había abandonado la empresa hacía 2 años, citando eufemísticamente, diferencias éticas insalvables con la nueva dirección. Yo sabía que esa nueva dirección se llamaba Javier Montes. Lo llamé desde un parque, lejos de la red de la oficina. Daniel, soy Sofía. Necesito tu ayuda. Es sobre Javier, hubo un silencio al otro lado de la línea. Daniel era un hombre reservado, de una integridad casi obsoleta en ese mundo. Lo imaginaba, Sofía. Tarde o temprano, todos los que trabajan de cerca con él pagan el precio. ¿Qué te hizo? Le conté toda la historia, el contrato del 150%, la firma falsificada, la versión protocolizada del 40%. Y la humillación en su oficina. Llamó a mí. Trabajo de 1 año un borrador emocional y amenazó con despedirme, concluí con la voz aún cargada de resentimiento. Daniel suspiró. Sofía, escucha con atención. Javier no es un simple negociador duro. Es un depredador de talento. Él tiene un historial. Hace 5 años. Hizo lo mismo con la doctora Elena Ríos. Le prometió una participación en la startup de fintech de la empresa, la hizo trabajar gratis durante meses y luego le ofreció un contrato de consultora externa, alegando que Elena no cumplía con el perfil de liderazgo. Lo más probable es que tenga a alguien en legal que le ayude a manipular los metadatos de los documentos digitales. Él siempre se asegura de que haya una versión final que él pueda negar a ver. Alterado, sus palabras me dieron una perspectiva escalofriante. Yo no era la primera. Yo era parte de un patrón de abuso corporativo. ¿Qué hago? Si lo demando legalmente, me inmovilizará con una contrademanda por difamación y por la cláusula de no divulgación que me obligó a firmar, dije, frustrada. Exacto.
No puedes ir por el camino legal tradicional, Sofía. No por ahora. Su poder está en el juzgado, donde puede arrastrar el proceso y arruinar tu carrera. Tienes que ir por el camino que él no puede controlar, el camino ético, me aconsejó Daniel. Me explicó que, como consultora global con oficinas en Europa y Estados Unidos, la empresa respondía a un comité de ética y compliance con sede en Ginebra. Este comité tenía la autoridad para investigar anónimamente y para forzar la renuncia de ejecutivos senior si se probaba un fraude. Ellos valoraban su reputación global por encima de cualquier ganancia local. Pero necesito la prueba irrefutable. Daniel, la versión digital de la V1 tiene que ser probada en su origen. Y necesito demostrar que esta no es una excepción, sino su modus operandi. Daniel me dio la clave. El problema está en el archivo del servidor. Los metadatos de un archivo digital registran quién lo creó y, crucialmente, quién hizo la última modificación. Si alguien lo abrió y cambió las cifras y la firma, el registro de la modificación tiene que apuntar a su ordenador o a alguien que trabajó para él. Javier es demasiado arrogante para ensuciarse las manos con los bits y bytes. Tuvo que usar a alguien. Su consejo era una estrategia, buscar el metadato alterado y contactar a las víctimas anteriores. Regresé a la oficina esa noche como un fantasma. Me senté en mi escritorio en la oscuridad y volví a entrar al servidor. Abrí la versión 2, la falsificada, y profundicé en las propiedades del archivo. La fecha de creación apuntaba a mi hora de firma, pero la fecha de última modificación era 3 días después. Y el usuario. El usuario era R. Un joven callado que siempre parecía estar bajo una presión inmensa. Él era el eslabón débil. El rostro de Javier, riéndose de mi borrador emocional, se superpuso a la imagen de Ricardo, manipulando mi futuro. Ya no era solo mi lucha. Era una batalla por exponer un patrón tóxico. La venganza sería servir la justicia, que él pensó que estaba por encima de las reglas. La identificación de R. Inflexión. El asistente personal de Javier Montes, un joven de apenas 25 años, era el responsable directo de manipular el archivo. El que había insertado la firma falsificada y reducido el bono del 150% al 40%. Él era la mano ejecutora de la traición, el que se había ensuciado las manos para proteger la imagen impecable de Javier. Necesitaba hablar con Ricardo, no para atacarlo, sino para usar su miedo como una palanca. Él estaba en una posición mucho más vulnerable que Javier. Era un peón que sería sacrificado sin pensarlo si el comité de ética llegaba a la oficina. Lo cité a tomar un café fuera de la torre, en un centro comercial cercano, donde la multitud y el ruido actuarían como un velo. Le envié un mensaje escueto: necesito hablar contigo sobre la versión 2 del contrato Atlas y los metadatos. No le digas a Javier. Ricardo llegó pálido, con la camisa impecablemente planchada, pero los ojos llenos de terror. Se sentó frente a mí, incapaz de mantener el contacto visual. Sofía. Yo no sé de qué me hablas. Yo solo hago lo que me piden, balbuceó, jugando nerviosamente con su taza. Deslicé mi teléfono hacia él. En la pantalla, las propiedades del archivo digital mostraban el nombre de usuario R. Sé que fuiste tú. Lo sé por los metadatos del servidor. No estoy aquí para culparte, sino para darte una advertencia. Lo que hiciste se llama fraude contractual y falsificación. Si esto llega a un juzgado laboral o, peor aún, al Comité de Ética Global de Ginebra, tú serás el primero en caer. Javier te usará como chivo expiatorio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era un niño atrapado en un juego de adultos. Él me obligó, susurró. Me dijo que el proyecto no podía permitirse ese bono y que, si no lo cambiaba, me despediría y me aseguraría de que nunca volviera a trabajar en el sector. Él me dio la imagen de tu firma y me pidió que la incrustara en el documento. Lo juro, Sofía, no tuve opción. La confirmación me dio una punzada de compasión por Ricardo, pero también de fría certeza. Javier no solo explotaba a los talentos, sino que corrompía a los jóvenes a su alrededor. Ricardo, si quieres salvar tu carrera, tienes que tomar una decisión ahora mismo. Vas a ser mi aliado en la sombra.
Necesito que hagas 2 cosas, le dije, bajando la voz. Primero, necesito cualquier documento email que incrimine directamente a Javier en la manipulación de este o cualquier otro contrato. Segundo, necesito que, sin que él se dé cuenta, me des acceso a las grabaciones de su oficina. Ricardo me miró horrorizado. ¿Grabar al CEO? Es ilegal. Es un riesgo necesario, Ricardo. Si él ha usado su posición para cometer fraude en serie. Cualquier evidencia es válida ante el comité de ética. Y yo sé que Javier graba sus reuniones. Él es paranoico. No tiene un sistema de respaldo de dictado en su oficina. Ricardo asintió lentamente. Sí, tiene un sistema de reconocimiento de voz. Graba todas sus reuniones y dictados. Se supone que se eliminan cada 24 horas, pero yo siempre hago una copia de seguridad encriptada en una nube externa por si él me pide revisar algo viejo. Mi corazón dio un vuelco. Las grabaciones eran el arma definitiva. Javier, en su arrogancia, grababa su propia confesión. Le di mis instrucciones finales. Quiero que busques cualquier audio donde él admita el cambio de contrato o la manipulación de la firma. Y quiero que, de forma anónima, me des el contacto de Elena Ríos, la mujer del caso de la startup que Daniel me contó. Tenemos que probar el patrón. Ricardo se fue temblando, pero con una chispa de esperanza. La amenaza de cárcel y la humillación pública era peor para él que traicionar a Javier. Mientras esperaba el contacto de Elena Ríos, profundicé en el tema de las víctimas. ¿Quién más había sido borrada del mapa corporativo por Javier? El patrón de abuso de poder no era aleatorio. Era un método. Unas horas más tarde, un correo electrónico cifrado llegó a mi buzón personal. Era de Ricardo. No contenía audios, pero sí el número de teléfono de la DRA. Elena Ríos y una línea. Ella tiene su propia historia. Habla con ella primero. El audio es demasiado peligroso ahora. La historia se estaba ampliando. No era solo mi contrato. Era la limpieza ética de la corporación. Mi humillación se transformaba en una cruzada de justicia silenciosa. El contacto de la DRA. Elena Ríos era la siguiente pieza crucial. Ricardo, el asustado asistente de Javier, había cumplido la primera parte de nuestro acuerdo silencioso. La batalla contra Javier no podía ser una guerra de una sola víctima. Tenía que ser una prueba de su patrón de abuso. Llamé a Elena Ríos, presentándome como Sofía Ramos, la actual gerente senior que trabajaba bajo el mando de Javier Montes. Fui directa, sin preámbulos. Soy la siguiente víctima de Javier. Me prometió la vicepresidencia y un bono del 150%, y falsificó mi firma en el contrato para reducirlos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Elena habló, su voz era fuerte, pero con una resonancia de amargura antigua. El 150%. Javier siempre juega con los números más altos para crear la ilusión de grandeza. A mí me prometió el 25% de la startup que yo diseñé. Le conté sobre los metadatos y Ricardo. Ella me escuchó con atención profesional. No me sorprende lo de Ricardo. Javier siempre necesita un subalterno para hacer el trabajo sucio. Cuando me pasó a mí, usó al jefe de legal. Pero aquí está el mini twist que te va a servir, Sofía. Yo conservé una copia de la minuta de la reunión donde se me prometió la participación. Y esa minuta tenía una mancha muy peculiar. Una gota de café de Javier sobre su propia firma. No era el documento legal, sino un detalle físico, íntimo y descuidado, que demostraba la autenticidad del documento. Me di cuenta de que mi abuela, al dejar su testamento, y Elena, al guardar esa minuta, compartían una misma sabiduría. La verdad siempre deja rastros que la arrogancia ignora. Elena, le pregunté, sintiendo que nuestra lucha se unía en un solo hilo de justicia. En mi caso, el contrato original V1 que firmamos tiene una pequeña mancha de tinta azul justo al lado de la fecha. Lo conservé en mi maletín. Después de que él me lo devolvió, ella me detuvo. Sofía, eso no es la mancha, eso es la prueba. Cuando Javier te entregó tu copia, él ya sabía que la iba a cambiar. Yo apuesto que, en su copia del contrato, la que él usó como original para la falsificación, esa mancha no existe. La clave no era la mancha de mi copia, sino la ausencia de la mancha en la copia de él. Él había escaneado mi firma antes de que yo guardara mi copia, o él mismo había generado una copia limpia para trabajar sobre ella.
dejando mi copia con un defecto de impresión o una mancha de tinta que su versión fraudulenta no tenía. Le pedí a Elena que me explicara cómo lo había enfrentado. Ella me confirmó que la vía judicial era una trampa. Fui a recursos humanos, fui a legal. Todos le cubrieron. Si quieres que caiga, tienes que ir a Ginebra. Ellos lo despiden por daño a la reputación corporativa, no por el fraude a un solo empleado. Me dio el contacto interno del Comité de Ética Global en la sede central, bajo la condición de que mi denuncia fuera completamente anónima en su origen. Esa noche, volví a la oficina a las 11. Entré al servidor y volví a revisar los metadatos de la versión 2. Ya no me fijé solo en el usuario R. El archivo, antes de ser alterado por Ricardo, había sido creado originalmente en el ordenador del jefe de legal, Marcos Viedma Minirtwist. Javier no solo usaba a su asistente. Su fraude era sistemático y estaba protegido por su jefe de legal. Viedma había creado la plantilla fraudulenta y Ricardo solo había insertado la firma y cambiado los números. La corrupción llegaba mucho más alto de lo que imaginé. El silencio de recursos humanos de Laura, el miedo de Ricardo y la complicidad de Viedma eran los tres pilares del poder de Javier. Para derrumbarlo, tenía que ir por el comité de ética. Pero no sin la confesión de Javier. Le envié un mensaje a Ricardo: necesito el audio de la reunión entre Javier y Viedma, donde discuten el contrato de Sofía. Sé que Viedma está involucrado. Si consigues ese audio, salvas tu carrera. Si no, vas a la cárcel con Viedma y Javier. Sabía que la presión legal, incluso la implícita, funcionaría. Ricardo estaba entre la espada de Javier y la pared de la justicia. Y la justicia era, en ese momento, una grabación de voz que probaría que mi borrador emocional era, de hecho, el fraude real. El descubrimiento de la complicidad del jefe de legal, Marcos Viedma, elevó la batalla de un conflicto laboral a un caso de fraude corporativo organizado. Javier no actuaba solo. Viedma era el arquitecto legal que creaba los borradores emocionales y aseguraba que las copias alteradas tuvieran la apariencia de legalidad. Ricardo, el asistente, era solo el operador final. Mi conversación con Elena Ríos me había dado el valor y la metodología. Exponer el patrón después de contactar a Elena. Usé mi red de contactos en el sector de consultoría para buscar a otras mujeres que habían trabajado con Javier en sus puestos anteriores. Con el tiempo, identifiqué a dos más: Carmen, una exdirectora de marketing que había perdido su bono de rendimiento por una mala interpretación de cláusulas, y Mónica, una ingeniera a la que se le había prometido una patente que Javier terminó registrando a nombre de la empresa sin compensación. Organicé una videollamada anónima con las tres. El aire se sentía cargado de historias compartidas. A mí me dijo que el contrato de Stock Options era demasiado complejo y que me lo enviaría más tarde. Nunca lo hizo, dijo Carmen, con una voz llena de rabia contenida. A mí me forzó a firmar una renuncia de derechos sobre mi algoritmo, amenazando con una demanda por uso indebido de propiedad intelectual. Yo tenía miedo de arruinar mi visa, añadió Mónica. Les mostré la copia de mi contrato del 150%, el borrador emocional y el documento alterado con la firma falsificada. Les expliqué el plan: no ir a un juicio donde Javier nos arrastraría, sino a la justicia interna del Comité de Ética Global de Ginebra. Javier no teme al juzgado local, teme al daño a la reputación de la corporación madre. Si probamos que su modus operandi es el fraude que entrechó el sistemático, lo despedirán para proteger el valor de la acción. Les expliqué. Todas aceptaron sumarse. El mini twist era que la fuerza de mi caso no residía en mi propia queja, sino en la multiplicidad de las voces silenciadas. Juntas, éramos una prueba irrefutable de un patrón depredador. Mientras coordinaba la documentación de mis aliadas, mi fuente en la sombra, Ricardo Mendoza, me contactó de nuevo. Estaba más nervioso, pero también más decidido a salvarse. Sofía, Javier sospecha. Me preguntó sobre los archivos del proyecto Atlas. Le dije que era un error del servidor, pero no me creyó. Tuve que actuar rápido. ¿Tienes el audio, Ricardo?, pregunté, mi corazón latiendo fuerte. Tengo algo mejor. Una parte de la reunión de la semana pasada con Marcos Viedma. Estaban discutiendo cómo limpiar los rastros de tu caso antes del cierre trimestral. Lo escuché. Javier menciona explícitamente haberle pedido a Viedma que hiciera desaparecer la primera versión del contrato de Sofía.
y que la falsificación debía ser perfecta para evitar problemas. Con la sede de Ginebra me envió un archivo de audio cifrado a través de un canal seguro. La calidad era granulada, pero las voces eran inconfundibles. Era la prueba incriminatoria definitiva, Javier admitiendo la obstrucción y la falsificación, con la complicidad de su jefe de legal. Pasé la grabación a Vilar, mi abogado externo, para que la autenticara y la notariara, sin revelar su contenido exacto a la empresa. El plan estaba listo. Tenía el patrón de víctimas Elena, Carmen, Mónica, la confesión del cómplice Ricardo y la prueba de la malicia del CEO y el audio. Era el momento de activar la estrategia del anonimato y enviar el paquete completo al Comité de Ética Global en Ginebra. Mi venganza no sería pública. Sería una justicia quirúrgica y corporativa que lo humillaría en el único lugar que le importaba, su sala de juntas. Con la confesión grabada, la documentación de mis aliadas Elena, Carmen y Mónica y la copia azul de mi contrato original, tenía un arsenal de pruebas. El siguiente paso, el más crítico, era asegurar que estas pruebas llegaran al lugar correcto, sin que Javier pudiera interceptarlas o destruirlas. La justicia, en este caso, no pasaba por los juzgados locals, pasaba por la reputación global de la corporación. Me senté en mi mesa de la cocina, rodeada de carpetas y archivos encriptados. La estrategia de Daniel y Elena era clara: ir a la fuente del poder, el Comité de Ética y Compliance en Ginebra. El Comité de Ética Global operaba bajo reglas estrictas de confidencialidad y tenía un protocolo de denuncia anónima para proteger a los empleados de represalias. Mi denuncia tenía que ser impecable, fría y totalmente despersonalizada, para que no pareciera una disputa emocional de una empleada descontenta, sino un patrón de fraude sistémico liderado por el CEO. Pasé 2 días armando el paquete. Lo organicé como un caso de compliance de alto riesgo, no como una demanda laboral. Primera evidencia: que entre las 2 versiones de mi contrato V1 y V2, con un análisis pericial de la firma falsificada. 2. Metadatos: la captura de pantalla de los metadatos mostrando la modificación por R. Declaraciones notarizadas y anonimizadas de Elena, Carmen y Mónica, describiendo el modus operandi de Javier. 4. La prueba de la malicia clave, una transcripción de las partes más incriminatorias del audio de Javier y Viedma, jurada por mi abogado externo Vilar, que admitía la intención de hacer desaparecer la versión original del contrato. La grabación original se guardaría en una caja de seguridad digital a la que solo Vilar y yo teníamos acceso. Envié el paquete a Ginebra a través del canal anónimo de la corporación, un portal cifrado que prometía el máximo nivel de seguridad. La confirmación de la recepción me llegó horas después, un número de caso y un código de rastreo. La pelota estaba en el tejado de la alta dirección. La espera fue la parte más difícil. Tuve que seguir yendo a la oficina, actuando con normalidad, incluso asistiendo a reuniones con Javier. La tensión era palpable, un campo de minas silencioso. Javier me miraba con una frialdad condescendiente, seguro de que mi amenaza de fraude había quedado en nada y que pronto encontraría la excusa perfecta para mi despido. Mi única fuente de alivio era Ricardo. Me confirmaba que Javier se estaba volviendo paranoico. Sofía está revisando sus antiguos correos, llamando a Viedma 10 veces al día y preguntando a Laura en Recursos Humanos si alguien ha hecho preguntas sobre su historial, me susurró Ricardo en el pasillo, con un café en la mano. Sabe que algo está mal, pero no sabe qué ni por dónde viene. Está buscando la grieta. El pánico de Javier era mi victoria silenciosa. Estaba quemando su propia red de seguridad sin saberlo, asustando a sus aliados y confirmando su culpa. Un miércoles por la mañana, cuando yo estaba revisando cifras en mi escritorio, y el ambiente cambió. Clara, la recepcionista del piso ejecutivo, apareció en el nuestro con una expresión de pánico no disimulado. Sofía, Javier necesita verte. Ahora. Y han llegado unos ejecutivos de la sede de Nueva York y Ginebra. Han pedido la sala de juntas principal y no han saludado a nadie, me dijo, su voz un murmullo ansioso. Mi corazón dio un salto. No eran los ejecutivos regionales, eran los de Ginebra. Mi denuncia anónima había sido activada. El comité de ética había llegado a la torre. Me dirigí al piso ejecutivo con una calma que no sentía. Crucé el umbral de la sala de juntas y vi la escena. Una mesa larga,
dominada por 2 ejecutivos de traje gris de corte impecable, con el emblema del Comité de Ética. Javier estaba sentado en un extremo, pálido, con Viedma a su lado, sus ojos como platos. El hombre de Ginebra me miró sin emoción. Gracias por venir, Sofía. Simplemente queremos verificar una disputa que entrechó el de diciembre. ¿Podría confirmarnos cuál es la copia final de su contrato Atlas? ¿La del 150% o la del 40%? Javier me fulminó con la mirada, una amenaza silenciosa. Era el momento de la verdad. La sala de juntas se sentía como una cámara de interrogatorios, envuelta en un silencio pesado y el olor a café quemado. La pregunta del ejecutivo de Ginebra, simple y directa, era la trampa final de Javier. Si yo decía 150%, él me contradeciría con el documento falsificado y me acusaría de insubordinación. Si decía 40%, él ganaba. Javier me fulminaba con la mirada. Una amenaza clara: si hablas, estás fuera. Viedma, el jefe de legal, asentía detrás de él, listo para corroborar la mentira. Sofía, por favor, responda a la pregunta, insistió el ejecutivo de Ginebra. Su tono neutro me tomé un respiro, permitiendo que la adrenalina se asentara. Elegí las palabras con la precisión de un cirujano. Señores del comité, dije, mirando directamente al ejecutivo de Ginebra, ignorando a Javier. El contrato que se me presentó, que yo firmé y que debe honrar mis logros, es el que estipula el 150% de bono y el puesto de vicepresidenta de estrategia. Yo conservo mi copia original de este documento. Javier no pudo contenerse. Eso es mentira. Ella firmó la versión ajustada del 40% en mi oficina 3 días después, reconociendo las limitaciones presupuestarias. Tengo el documento protocolizado en recursos humanos. Esto es una disputa menor que la señorita Ramos está escalando por motivos personales. El ejecutivo de Ginebra, un hombre llamado Sinjet Dubois, abrió una carpeta. Tenemos esa versión protocolizada, Sinjet Montes. Y sí, contiene la firma de la señora Ramos. Hizo una pausa tensa. Pero también tenemos una denuncia anónima que alega que esa firma fue falsificada y que la protocolización de ese documento constituyó un fraude corporativo. Javier se levantó de golpe, golpeando la mesa. Esto es un ataque personal. Esto es difamación. Exijo saber quién presentó esa denuncia anónima y la despediré por insubordinación y por violar la cláusula de no divulgación. Ese no será necesario. Sinjet Montes, intervino el segundo ejecutivo de Ginebra, una mujer llamada señora Schulz. Ella colocó un pequeño dispositivo de audio en la mesa. Nuestro comité opera con la máxima confidencialidad, pero la denuncia venía acompañada de pruebas muy específicas, incluyendo archivos de audio. Ella presionó el botón de reproducción. El sonido granulado llenó la sala. La voz de Javier, inconfundible y arrogante, resonó. Era el fragmento que Ricardo había filtrado. Javier, tenemos que hacer desaparecer la primera versión del contrato de Sofía. Esa cifra del 150% es ridícula. Y dile a Ricardo que la falsificación debe ser perfecta para evitar problemas con la sede de Ginebra. Viedma, asegúrate de que legal respalde la versión del 40% como la única válida. Viedma, voz nerviosa, pero, Javier, si ella conserva su copia. Javier, no importa. Ella es una empleada valiosa pero asustadiza. La única firma que tiene peso aquí, Marcos, es la mía. El audio se detuvo. El silencio fue absoluto. El aire se había vuelto tan denso que parecía imposible respirar. Javier se hundió en su silla, su rostro una palidez enfermiza. Miró a Viedma con una rabia asesina y luego a mí con una expresión de traición pura, sin comprender cómo había sido expuesto. Él había grabado su propia caída en su arrogancia. La señora Schulz habló, su voz gélida. Sinjet Montes, esta grabación, junto con el análisis de metadatos que identifica la manipulación por parte de su asistente, Ricardo Mendoza, y el jefe de legal, Marcos Viedma, constituye una prueba irrefutable de fraude contractual, falsificación y obstrucción a la justicia corporativa. Javier no tenía dónde esconderse. Su poder local se había evaporado ante el ojo vigilante del compliance global. Mi estrategia de anonimato y la filtración controlada del audio habían funcionado perfectamente. El juego había terminado. Solo faltaba el veredicto final y la humillación completa que Javier merecía por su desprecio a la ética y el talento ajeno.
La sala de juntas se dispersó en un silencio helado, dejando tras de sí solo el eco de la voz grabada de Javier. Los ejecutivos de Ginebra se retiraron a un despacho privado que habían sellado inmediatamente, llevándose consigo los documentos, el dispositivo de audio y, lo más importante, la autoridad. El control que Javier Montes había ejercido sobre el piso 35 se había disuelto en minutos. Lo que siguió fue un caos silencioso y un pánico contenido. El Sr. Dubois y la señora Schultz no abandonaron la torre. En cambio, instalaron un centro de investigación temporal. Pidieron inmediatamente la suspensión de acceso de Javier y Viedma a todos los servidores y archivos de la compañía. La investigación interna ya no era solo sobre mi contrato, era sobre la integridad del CEO y el jefe de legal. Javier, humillado y despojado de sus privilegios digitales, intentó una maniobra desesperada. Me llamó a mi celular personal. Sofía, escucha, esto es un malentendido. El audio está editado. Podemos arreglar esto. ¿Cuánto quieres? Te ofrezco el bono del 150% ahora mismo, más una indemnización por daños. Si retiras esa denuncia estúpida, podemos firmar un nuevo acuerdo de confidencialidad y olvidas todo. Su intento de soborno era la confirmación final de su culpa. Javier, el caso ya no está en mis manos. Está en las del Comité de Ética Global. Respondí con una voz de acero. Mi bono ya no vale lo mismo que la verdad. No voy a negociar con un fraude comprobado. Colgué. Sabía que lo siguiente que haría sería ir tras Ricardo y Laura. Inmediatamente envié un mensaje de texto cifrado a Ricardo. Máximo silencio. No respondas ninguna llamada o mensaje de Javier o Viedma. Si te buscan en la oficina, diles que debes consultar al legal. El comité te protegerá si no hablas con ellos. Luego busqué a Laura en recursos humanos. Estaba temblando. Javier me acaba de llamar, Sofía. Me dijo que, si yo le daba la lista de mis contactos con el comité, él me daría un ascenso. Me amenaza con culparme por la protocolización del contrato. Laura, ve con el Sr. Dubois. Diles que Javier te está coaccionando y que tienes miedo por tu seguridad laboral. Di la verdad sobre cómo te forzó a procesar el documento falsificado. Si eres la primera en colaborar, el comité te verá como testigo, no como cómplice. Laura asintió, su rostro una mezcla de alivio y terror. Mi red de aliados en la sombra se estaba moviendo hacia la luz, el caos se intensificó. El equipo de compliance de Ginebra, silencioso y eficiente, comenzó a entrevistar a todos los empleados de los pisos ejecutivos, buscando más pruebas del patrón de abuso de Javier. Fue entonces cuando mi estrategia de haber contactado a Elena, Carmen y Mónica dio sus frutos. Las quejas anónimas de otras ex-empleadas sobre contratos manipulados y promesas incumplidas comenzaron a llegar al comité, validando la tesis del abuso sistémico. El payoff se manifestaba en la degradación de Javier. Él, el todopoderoso CEO, estaba ahora confinado a una sala de espera, sin ordenador, sin teléfono y bajo la vigilancia tácita del personal de seguridad. Vi a Viedma abandonar la oficina, escoltado por seguridad, su rostro ceniciento. El miedo al fracaso y a la exposición pública era más corrosivo que cualquier sentencia judicial. Por la tarde, la señora Schultz me llamó para una segunda reunión. Esta vez, la luz en el despacho temporal era un suave golden glow, diferente a la dureza del juzgado. Señorita Ramos, me dijo con una calidez inesperada. El comité tiene evidencia suficiente de múltiples violaciones del Código de Ética. Hemos corroborado su versión del contrato V1 y la falsificación de su firma. El patrón de manipulación es claro. Su acción anónima ha destapado una crisis que podría haber dañado la reputación global de la corporación. Estamos listos para el veredicto. Sentí una oleada de gratitud, no por la victoria, sino porque mi voz, finalmente, había sido escuchada y validada. La ambición tóxica de Javier había colapsado bajo el peso de la integridad corporativa, que él había creído por encima de él. ¿Cuál es el veredicto, señora Schultz? Pregunté con la respiración contenida. El veredicto es la renuncia inmediata e irreparable del Sr. Montes. Y para usted, señorita Ramos, hay una oferta que debe considerar. El ambiente en el despacho se había transformado, pasando de la tensión legal a la promesa cautelosa. La señora Schultz, del Comité de Ética, me miró con una expresión de respeto profesional que valía más que cualquier bono. Javier Montes había sido despojado de su poder,
pero el payoff aún estaba incompleto. Faltaba su humillación pública y mi ascenso formal. Señorita Ramos, continuó la señora Schultz, el comité ha decidido proteger los intereses de la corporación. El Signet Montes ha sido notificado de que su renuncia será efectiva de inmediato. Se le dará una salida limpia, sin litigios, a cambio de su silencio y de la admisión no divulgada de sus faltas éticas. Él ha aceptado. Sentí una punzada de insatisfacción. ¿Una renuncia? ¿No será un despido con causa? Él cometió fraude legalmente. Es más limpio forzar una renuncia por motivos éticos que entrar en un litigio por fraude contractual que podría exponer a la corporación, explicó Dubois con pragmatismo. Pero su renuncia será ejemplar dentro del sector. Su reputación está arruinada. Ya le hemos notificado a las principales consultoras de la industria sobre la naturaleza de su salida. Esa era la verdadera justicia corporativa, quitarle el único activo que Javier valoraba. Su imagen de invencibilidad, y luego vino el segundo payoff, el que honraba mi ambición y mi valentía. La corporación necesita un nuevo liderazgo de estrategia que restaure la confianza y demuestre un compromiso inquebrantable con la ética. Usted, señorita Ramos, ha demostrado la integridad y la visión necesarias. Su manejo estratégico de esta situación y su historial en el proyecto Atlas son incuestionables, dijo la señora Schultz. El Comité Global le ofrece el puesto de vicepresidenta de estrategia, el mismo que el Signet Montes intentó robarle. La palabra vicepresidenta resonó en la sala, fuerte y clara. Era la confirmación de mi valía, ganada no por sumisión, sino por la lucha. Acepto, dije, con una calma que reflejaba la certeza de mi victoria. Excelente. Hay una condición, señorita Ramos. Como parte de la nueva cultura ética, su nuevo contrato incluirá una cláusula de protección al denunciante Whistleblower Protection reforzada, garantizando que su ascenso y su trabajo no puedan ser cuestionados ni revertidos por represalias futuras. La humillación final de Javier ocurrió esa misma tarde. Se programó una reunión de emergencia para el personal ejecutivo. Yo me senté en mi escritorio, observando desde mi pantalla. Javier apareció en la sala de juntas, pálido y sudoroso, con sus hombros caídos bajo el peso de la derrota. El hombre que se reía de mí ahora era una cáscara vacía. Leyó un comunicado breve y frío. Por motivos personales y para perseguir otras oportunidades, he presentado mi renuncia como CEO, efectiva de inmediato. Les deseo lo mejor. No hubo aplausos, solo un silencio denso y humillante. Luego, la señora Schultz tomó la palabra y anunció mi nombramiento como la nueva vicepresidenta de estrategia. Mi nombre resonó en la sala, donde Javier había intentado aplastarme. Al día siguiente, tomé posesión de mi nueva oficina en el piso ejecutivo, la que Javier había ocupado. Las vistas al sur eran tan espectaculares como las había imaginado. El olor a poder, esta vez, era limpio y merecido. Ricardo Mendoza fue absuelto de toda culpa y ascendido a un puesto de asistente de compliance, donde su conocimiento de los sistemas sería usado para proteger, no para defraudar. Laura, la gerente de RH, recibió una reprimenda leve y fue protegida. Yo no había buscado la venganza emocional, sino la justicia que restablece el orden. Javier había perdido la única cosa que valoraba más que el dinero, su puesto de autoridad. Me senté en mi nueva oficina de vicepresidenta, en el piso 35. El silencio ahora era un signo de control, no de miedo. Las vistas de la ciudad, antes un frío recordatorio de la ambición, sin rostro de Javier, se habían convertido en un símbolo de mi propia victoria ética. Mi ascenso no fue un simple intercambio de sillas, fue una reparación corporativa. La primera cosa que hice fue pedirle a Laura, ahora más tranquila y bajo protección, que me trajera la versión 1 de mi contrato, el borrador emocional del 150%, y la versión 2, la falsificada. Las coloqué una al lado de la otra en el centro de mi nueva mesa de juntas. El papel satinado ya no me provocaba euforia, sino una serena conciencia de lo que había costado. Mi nueva cláusula de protección al denunciante era un documento de 10 páginas, denso y legal, que garantizaba no solo mi seguridad laboral, sino la integridad de mis decisiones. Yo era, en esencia, la guardiana ética de la estrategia de la corporación. Llamé a Daniel, mi mentor. Ganamos, Daniel, no solo el puesto, sino la limpieza de la empresa. Javier se fue. Lo sé, Sofía. Escuché el comunicado.
Sabía que tenías la inteligencia y el valor. Lo que hiciste no fue venganza, fue higiene empresarial, me dijo con genuina satisfacción. Mi ascenso tuvo un efecto dominó positivo. Ricardo fue transferido al departamento de ética, lejos de la sombra de Javier. El jefe de legal, Viedma, también renunció silenciosamente, su carrera en el sector arruinada. Las tres mujeres, Elena, Carmen y Mónica, recibieron compensaciones financieras retroactivas y una disculpa formal de la sede de Ginebra por la mala conducta del liderazgo anterior. La justicia, lenta y fría, había llegado para todas. En mi primera reunión con el equipo, abordé el tema del cambio de liderazgo directamente. He visto de primera mano lo que sucede cuando la ambición no tiene límites éticos, dije, mirando a todos a los ojos. Mi puerta siempre estará abierta. Nuestra estrategia será agresiva, pero siempre anclada en la transparencia y el respeto a la contribución de cada persona. Al final, mi éxito no se midió en el incremento salarial o el título de vicepresidenta, sino en la restauración de la confianza. Javier Montes había subestimado tres cosas: la persistencia de una mujer inteligente, la eficacia de un comité de ética global y el poder destructivo de la arrogancia. Él creyó que la única firma que tenía peso era la suya, pero se equivocó. La firma que lo derrocó fue la mía, la de la abogada, que se negó a ser pisoteada, respaldada por la verdad grabada en un audio secreto. Mi ambición se había convertido en un motor de justicia poética. Había reclamado lo que era mío y, de paso, había limpiado un rincón oscuro de la corporación. La vista desde el piso 35 ya no era solo la de una ciudad, sino la de un tablero de ajedrez corporativo que yo, finalmente, controlaba con integridad. Hoy miro por la ventana de mi oficina. La ciudad se extiende como una promesa cumplida. Mi historia no es la de una víctima, sino la de una estratega. La traición de Javier, su intento de reducir mi valor a un porcentaje insignificante, me dio la fuerza para entender que la verdadera lucha por el poder no se libra con gritos, sino con la fría precisión de la ley y la ética. Mi abogada interior, aquella que firmó el primer contrato con tanta esperanza, es ahora la vicepresidenta que defiende la transparencia. Aprendí que en el mundo corporativo, la arrogancia es siempre el eslabón más débil y que, a veces, la venganza más dulce es simplemente ocupar el lugar de quien intentó destruirte, pero haciéndolo con honor. Fin de la historia. La justicia siempre llega. Ahora te pregunto a ti, sabiendo que Javier Montes ya había falsificado tu firma, ¿habrías arriesgado tu trabajo para enfrentarlo en su oficina? ¿O habrías ido directamente al Comité de Ética Global, sin la confrontación previa? Déjanos tu estrategia en los comentarios. Queremos saber cómo habrías manejado este fraude. Comparte esta historia con alguien que esté luchando contra un jefe tóxico.